no son las primeras películas que el Bafisi presenta de Liliana. Sin embargo, las que ha presentado antes son más nuevas que estas que ustedes verán aquí. En todo caso, Liliana les contará un poco al respecto. Verán El Otoño, cortometraje del año 94, El Circo, medio metraje, corto del año 89 y La Flor de la Vida del 2003. ¿Dije bien? Nada, de mi parte, nada más, Liliana, un agradecimiento doble. Aparte del festival, porque nos permitís que sea acá en el Bafisi el lugar donde estas películas vuelven a tener visibilidad. Y personalmente podemos contarles que yo fui el encargado de ir conversando con Liliana y sobre todo de pedirle los materiales de las películas y esas cosas. Tener una película en el Bafisi implica mucha molestia de nuestra parte. Imagínense tener 12, como la que conforman este poco. Y no sé, hubo un día en el que Liliana abrió la bandeja de mails y tenías una docena de mails míos. En vez de odiarme, que era lo que correspondía, Liliana fue una alumna muy aplicada, con la mejor onda siempre, así que a título personal, muchas gracias por hacerme el trabajo más fácil. No puedo decir de todo el mundo. Así que nada más de mi parte. Buenas noches, gracias por venir. No, para mí es un placer estar aquí en el Bafisi, así que hubieran sido 12 o 13 películas, lo hubiera hecho con gusto. Quedó una película sin terminar, así que bueno. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un cortometraje que se llama El Otoño, después un cortometraje que se llama El Circo, que tiene la particularidad de que es mudo. En su momento, en el año 89, le habíamos puesto sonidos, música, porque fue grabado con una cámara que tenía el micrófono incorporado roto, una VHS. Entonces después, para que quede una película seria, pusimos música, unas voces grabadas con actores. Entonces, vuelto a ver después de más de 35 años, me pareció que todo eso estaba de más, que era feo, artificioso. Entonces, me pareció bueno sacarle el sonido que era como realmente había sido grabado, ¿no? Y del todo, no quedó del todo mal, pero bueno, quiero avisarle para con una disposición como si se viera una película de Méliès o de ¿no? Bueno, así que bueno, paciencia, pero les aseguro que vale la pena verla. Escucharla no, así que bueno, problema menos. Y después, por último, La Flor de la Vida. Y después habrá una charla, si tienen ganas de preguntar o de opinar, estaremos al final. Gracias. Esperen a que se les acerque el micrófono para preguntar. Hola, hay parte del equipo acá, me gustaría que pasen, si tienen ganas de presentarse, saludar. Luis Gómez, Rubén Gutiérrez, el protagonista de La Flor de la Vida. Está María Pesac, que actuó en El Otoño, en el primer corto. ¿Alguien más? Bueno, Ada Frontini es la responsable de la fotografía y la cámara y hizo el color. María, Ada, Luis Gómez hizo el sonido. Sí, ya se me mezclan los tantos. Bueno, gracias. No sé si hay una pregunta. Sí, por allá. Es más una observación que una pregunta, pero me gustaría preguntar cuál fue la visión de la primera película, Otoño. Es como estamos comentando acá que se siente más como casi como un poema, por así decirlo. Y quería preguntar cuál fue la primera gatillo, la imagen que se disparó ahí para hacer el primer corto. Bueno, qué buena que me preguntas esto, porque es como que ese corto, sí, apareció algo así, apareció la imagen muy fuerte de un cuaderno escolar con hojas, donde las hojas se despegan del cuaderno y caen al piso, que es donde deberían estar. Y la historia, bueno,
cuenta el último día de un chico que se va a vivir a otra provincia. Ese dato no quedó muy claro en el guión, pero bueno, trata de eso. Pero ahí la imagen con la cual se inició el proyecto, la idea del corto fue esa. Me encantó las hojas tienen que estar en el piso. Sí. Hola. Quería preguntarte, referido a esto también, vi los cortos de ayer y me queda la pregunta, ¿hay alguna obra literaria, algún libro, alguna historia que te haya inspirado? No, específicamente para estos trabajos no, pero siempre he leído mucho, entonces bueno, por ahí se nota en los guiones, en los diálogos, por ahí hay alguna huella de algo literario, pero no me basé estrictamente en ninguna obra específica. Era, en base a eso, cuando la flaca nos invitaba a trabajar, lo primero que hacía era mostrarnos el guión, y los guiones eran hermosos, eran muy literarios, eran guiones muy lindos de leer, eran como una pieza literaria en sí, todo con las reglas del guión, ¿no? Tiempo presente, todo cosas, pero estaban escritos muy, muy hermosos, eran una pieza en sí misma los guiones. Y vos decías que escribías muy lindo, que la macana era cuando los tenías que filmar. Bueno, yo quería preguntar por el cortometraje del circo. ¿Cómo fue ese trabajo con el circo? O sea, ¿cómo llegaste hasta estas personas? Que me llamó la atención este grupo, digamos. Esto fue el trabajo final de la materia Realización 2 y la idea de hacer un registro de este circo fue de Javier Sueski, que era parte del grupo realizativo. No sé si vino Javier, si está, me gustaría invitarlo. Pero bueno. El guión es tuyo, flaca, y en la edad que tenías, no es que nosotros te seguíamos, digamos, porque éramos parte de un grupo también, no éramos así como una cosa que se formaba un equipo, lo único que hacíamos era cumplir con ese guión y hacerlo. Que ayer un poco lo decíamos y antes de ayer también, del trabajo grupal, de lo que nos unía como reflexión. Y viendo todos, viendo lo de ayer, lo de todos los días, me da esa impresión, digo, ¿cómo? Claro, tenías 22, tenías 23, y bueno, y buscabas reírte de algo. Supongo que pasa en todas las generaciones, pero bueno, a mí eso yo te lo quería agradecer porque uno aprendió mucho de eso. Sí, ya en el último ya era más grande. Pero bueno, sí, es algo que creo que me sale un poco fácil reírme y bueno, yo espero que así se vea, se contagie un poco de algunas cosas que me dan humor, ¿no? Que me causan gracia. Bueno, primero agradecer como hizo ella, agradecerles que estén acá, y hoy vimos antes una película con chicas muy jóvenes de Tandil, con actrices que la verdad que impactan, y lo mismo en el primer corto, gente muy joven de esa época, digamos, y qué pasó con esos actores, por ahí nosotros no los conocemos, y qué bueno que los podamos ver. Y también preguntarles cómo hacían para conseguir gente que actúe tan bien y que por ahí no sé si después siguió la carrera o no, pero bueno, eso. Mira, bueno, acá tenemos a María Pesac, que es la actriz que hace de la mamá del chico. La maestra es Luisa Núñez. Ella formó parte del grupo LTL, del Libre Teatro Libre, que bueno, que fue un teatro muy importante de Córdoba, un grupo que hacía propuestas de teatro colectivo. Y fue muy importante y tuvo mucha incidencia en Latinoamérica ese grupo. Quien fundó se llamaba María Escudero, y nosotros tuvimos de maestro a un alumno de María Escudero que fue Roberto Videla. Y bueno, creo que él tuvo una impronta muy importante en nosotros como alumnos y un poco seguimos esa línea. Ellos trabajaban, sí, hacían creación colectiva, hacían trabajo de texto, pero sobre todo un trabajo
improvisación. A ver vos. Sí, en Córdoba el teatro de grupo y el teatro de creación colectiva, bueno, Carlos Posentini, que está acá y que trabajó en el los días de la regla, esa hermosura, forma parte aún de un grupo que tiene, ¿cuánto? 35 años. ¿Cuánto tiene? 37 años. Sí. Bueno, el LTL, el Libre Teatro Libre, fue, como decía la flaca, un grupo muy importante. Luisa, que trabaja también en varias películas que se presentan de Lili, también era del LTL. Y la creación colectiva en Córdoba ha sido muy fuerte. Sí. Digo, creo que es así como un sello, tiene muy importante en Córdoba y que se ha extendido, como dice la flaca, a Latinoamérica. Ellos como grupo, no como grupo, pero sí, los integrantes estuvieron exiliados en la dictadura, algunos se fueron a Latinoamérica y después a Europa, y volvieron. A mí me tocó desde muy chica, desde que tenía 17, empezar a estudiar con Roberto Videla, que estuvo ayer en una de las pelis, y bueno, nos ha marcado en lo que tiene que ver con la actuación. Mara, por ejemplo, no hizo, bueno, Mara Santucho, que está en otras pelis de estas, no hizo teatro con ellos, pero bueno, creo que éramos eso, circulábamos como una grupalidad en lo teatral y lo intentábamos también en el cine, porque nos apasionaba, bueno, nos apasiona. No, y por ejemplo, Mara Santucho, protagonista de la película Verdad o Consecuencia, que se vio hace unos días, está bien, no recibió esas enseñanzas directamente, pero yo ya sabía qué buscaba en esa actuación, y entonces de alguna manera indirectamente ella también recibió algo de la transmisión del LTL, de Roberto. Después sí terminó, no sé si estudiando con él, pero bueno, muy en contacto con él. No venía del teatro. Era muy chiquitita. Era muy chiquitita. Claro, hay una cosa que es que lo que era fuerte en Córdoba era el teatro. O sea, la movida era el teatro. Lo que hacían 3 o 4 locos como la flaca era tratar de aprovechar esa energía para pasarla al cine. Pero se darán cuenta ustedes, por lo que vieron técnicamente, que la brecha tecnológica era monstruosa. O sea, las cámaras a las que teníamos acceso nosotros eran una Super VHS o con suerte un Naumatic o una Betacam. No se podía hacer cine en esa época con ese equipamiento. Esa era una brecha muy grande. Las películas de ella estuvieron 30 años guardadas en un armario porque no tenían la calidad técnica. Esa democratización tecnológica de la que se habla en los 90 no era tal. En los 90 no había ninguna democratización. Nosotros estábamos en el fondo del pozo tecnológico. O sea, lo que ella podía hacer con lo que había es lo que ven, y ahí se ve una diferencia muy grande con, por ejemplo, hoy chicos que con el mismo modo de producción que teníamos nosotros pueden acceder a algo tecnológicamente mucho más digno, digamos, ¿no? Por eso es